¿Sabías que hubo un día en que la República Romana prácticamente implosionó, dando paso a uno de los imperios y dinastías más poderosos de la historia? Imagina el impacto de ver al Senado perdiendo el control, mientras legiones juraban lealtad a un solo general, decidido a remodelar el futuro de Roma. Esta transición no solo cambió el destino de una ciudad, sino que también afectó el rumbo de numerosas civilizaciones en el mundo antiguo. Y lo más intrigante, todo comenzó con un audaz paso a la dirección equivocada, o quizás en la correcta, dependiendo de quien cuente la historia. La tensión entre Julio César y Pompeyo, dos de los nombres más importantes a la política y la guerra de la época, provocó una ruptura tan profunda que nada volvería a ser igual. La República, frágil por sus disputas internas, se vio ante una elección: someterse al poder de las legiones o luchar por una autoridad que ya no existía en la práctica. En este escenario, la idea de controlar mediante el ejército nació con fuerza, marcando un patrón que resonaría durante décadas. ¿Te da curiosidad entender cómo todo encaja en esta ecuación de poder y guerra? El fascinante proceso por el cual Roma, antes gobernada por leyes y senadores, se convirtió en un tablero de intrigas, generales y ejércitos leales solo al comandante que les prometiera gloria. El Rubicón no solo fue un río cruzado, fue la frontera mental entre la antigua república y un régimen centralizado, abriendo camino para conquistas monumentales. Pero, ¿fue realmente inevitable esta transformación, o habría habido forma de salvar las tradiciones republicanas? Mientras profundizamos en esta historia, descubrirás cómo un simple acto puede desatar batallas, traiciones y giros que dieron forma al surgimiento de un imperio. En cada escena, entendemos los momentos críticos en los que Roma se partió en dos, arrastrada por la ambición de sus propios ciudadanos. Prepárate, porque el día que destruyó la República Romana está a punto de revelarte sus secretos más oscuros. El primer triunvirato surgió como una alianza política entre Julio César, Pompeyo y Craso, uniendo tres hombres en busca de poder absoluto sobre Roma. ¿Sabías que esta asociación tenía todo para revolucionar el sistema republicano, pero al final generó rivalidades fatales? Con la muerte de Craso en la batalla de Carras, el equilibrio se desmoronó y Pompeyo se acercó a los aristócratas optimates para reforzar su influencia. Mientras tanto, César, triunfante en la Galia, acumulaba prestigio y legiones leales, consolidando su fama de general invencible. El Senado, temeroso, ordenó que César disolviera sus tropas y regresara como un simple ciudadano, pero esa exigencia era como pedirle a un león que abandonase su melena. César ignoró el llamado y vivió en la audacia la clave para conseguir lo que quería. Imagínate el impacto político de esto. La autoridad del Senado fue cuestionada, exponiendo la debilidad de un modelo que dependía de la obediencia sin garantías. A partir de ese momento, el destino de Roma quedó en manos de un solo general en pleno ascenso. Pero, ¿cómo nació todo este poder? La respuesta está en los botines de la Galia, donde César no solo acumuló riquezas, sino también la devoción indiscutible de sus soldados. Cada victoria en las batallas contra tribus como los helvéticos y belgas fue un paso para consolidar su imagen de líder carismático. Mientras Pompeyo buscaba apoyo en el Senado, César hablaba directamente con las legiones, prometiendo no solo riqueza, sino también fama eterna para todos aquellos que lo siguieran. Y fue ahí donde se dibujó el escenario perfecto para el gran enfrentamiento. Cuando César decidió cruzar el Rubicón el 10 de enero del 49 a.C., se encendió la mecha. La guerra civil no era más una hipótesis, se había convertido en realidad. Y si crees que este conflicto fue breve y directo, prepárate para descubrir cómo cada movimiento político y militar plantó las semillas de una era de generales emperadores. Una vez cruzó el Rubicón, César avanzó por Italia casi sin encontrar resistencia, ya que muchas ciudades prefirieron abrirle las puertas en lugar de enfrentarlo. Esto dejó a Pompeyo y sus aliados sin base de apoyo, llevándolos a huir hacia Grecia para reunir fuerzas. La velocidad de la campaña sorprendió incluso a los más cautelosos. En cuestión de semanas, Roma estaba en manos de César y el Senado se dispersó por el Mediterráneo. Este movimiento mostró la debilidad defensiva de Roma, que, aunque era el corazón de la República, no tenía murallas para contener un ataque relámpago. Imagina el desánimo al darse cuenta de que la ciudad eterna estaba en defensa frente a legiones lealísimas a un solo hombre. El poder militar, que antes era un instrumento de expansión territorial, se convirtió en el principal medio para manipular la propia política interna.
Al conquistar Roma sin un gran derramamiento de sangre, César demostró su habilidad no solo como general, sino como estratega político. En lugar de instaurar un régimen de terror, se aseguró de que la rutina de la ciudad continuara, tratando de mantener una apariencia de normalidad. Este toque de control psicológico fue fundamental para consolidar su posición, ya que, a ojos de la población, César no era un invasor hostil, sino un protector del orden público. Sin embargo, la aparente calma tenía un precio. Pompeyo y los senadores exiliados en Grecia tramaban su venganza. Este escenario subrayó la falta de un centro de poder unificado, algo que más tarde atormentaría al Imperio Romano en momentos críticos, como las invasiones bárbaras del siglo V. Pero la pregunta que flotaba en el aire era simple: si Pompeyo lograba restablecer su ejército, ¿se restauraría la República o todos quedarían atrapados en un ciclo interminable de guerras civiles? Mientras dominaba Italia, César también se preocupaba por asegurar el control de las provincias que sustentaban económicamente a Roma. ¿Sabías que envió generales de confianza a España y Sicilia, asegurando rutas de suministro y fuentes de ingresos? Así, consolidó una base sólida de apoyo militar y financiero, fortaleciendo aún más su ejército. El secreto estaba en no dejar brechas. Cada provincia era un pilar que sostenía su poder. La riqueza obtenida en las campañas de la Galia fue esencial en este proceso. Con recursos abundantes, César pudo financiar la lealtad de soldados y políticos, creando una red de alianzas que disminuía la influencia del Senado. Este modelo de política de generales se convertiría en un precedente para futuros emperadores, demostrando que el control de las regiones productoras de grano y metales era tan crítico como la ventaja numérica en el campo de batalla. Cabe recordar que la disciplina del ejército de César era legendaria. Los soldados que lo seguían no solo temían su rigidez, sino que también creían en su causa, viendo en la victoria una oportunidad de ascenso social y gloria personal. Este vínculo casi inquebrantable entre el comandante y sus tropas anticipó lo que veríamos a lo largo del imperio: generales carismáticos ascendiendo al trono apoyados por legiones fanáticas. Sin embargo, esta expansión de poder en las provincias generó una alerta en los adversarios de César. Pompeyo, rodeado de aliados en el oriente, planeaba un contraataque robusto, esperando que las provincias permanecieran divididas en lealtad. En ese periodo, la gran pregunta era: ¿quién controlaría el suministro y las rutas comerciales? Sin suministro, ni el ejército más devoto resistiría mucho tiempo en campaña. Tras consolidar el dominio en Italia, César cruzó el Adriático para enfrentarse a Pompeyo en su propio terreno. ¿Alguna vez imaginaste cómo sería enfrentarse a un ejército numéricamente superior y aún así salir victorioso? En la batalla de Farsalos, en el 48 a.C., César demostró su genialidad militar al derrotar a las tropas de Pompeyo, que eran mayores, pero menos cohesionadas. Esta victoria fue un golpe devastador para la facción senatorial. En fuga, Pompeyo buscó refugio en Egipto, creyendo que allí encontraría protección. Sin embargo, el rey Ptolomeo XIII, temiendo desagradar a César, ordenó el asesinato de Pompeyo. Para muchos romanos, Egipto se reveló como una trampa mortal, pero para César fue una oportunidad política. Al acercarse a Cleopatra, aseguraba la intervención de Roma en el poder local, garantizando un control estratégico sobre una de las regiones más ricas del Mediterráneo. Esta maniobra hizo aún más obvio que, en el juego del poder romano, las alianzas podían cambiar de forma rápida y brutal. La situación de Pompeyo en Egipto presagiaba lo que sucedería en el imperio, donde generales derrotados buscaban refugio en provincias distantes, a veces encontrando la muerte a manos de antiguos aliados. En la práctica, la fuerza de un general dependía tanto de su prestigio personal como de la disposición de gobernantes extranjeros a apoyarlo. Al establecerse en Egipto, César reforzó la idea de que, en las guerras civiles romanas, no siempre ganaban los más numerosos, sino los más ingeniosos. Esta lección resonaría en los conflictos posteriores, como el año de los 4 emperadores, en el 69 después de Cristo, cuando comandantes habilidosos usaban tácticas superiores para imponerse. Y si en ese momento Pompeyo sucumbió, quedaba la pregunta: ¿se podía aún salvar la República o Roma ya estaba irrevocablemente en camino hacia un imperio hereditario? Con la muerte de Pompeyo, César regresó a Roma como una figura prácticamente incontestable.
aclamado dictador vitalicio en el 44 a.C., inició una serie de reformas que modernizaron la máquina estatal y ofrecieron más derechos a los ciudadanos fuera de la península itálica. Pero, ¿no era todo esto una forma de centralizar aún más el poder? El Senado, reducido a la sombra de lo que fue, observaba estos cambios con un mix de temor y resentimiento. La conspiración que resultó en el asesinato de César el 15 de marzo del 44 a.C. fue el último intento de defender la República, aunque mostró la magnitud del caos en el que Roma había caído. El golpe no solo sacó a César de la escena, sino que también dejó un vacío de poder que reavivaría las llamas de la guerra civil. Marco Antonio, Octavio y otros líderes surgieron como herederos de un legado conflictivo, cada uno reclamando ser el verdadero sucesor. En esta nueva etapa, Octavio, que luego se conocerá como Augusto, destacó. Al vencer la disputa y convertirse en el primer emperador de Roma en el 27 a.C., consolidó el modelo que César había iniciado, el de un gobernante absoluto que ya no respondía al Senado. La semilla plantada por César floreció, convirtiéndose en la característica principal del Imperio Romano, la centralización del poder en una figura única, sostenida por el ejército. A partir de ese momento, la República no era más que un recuerdo nostálgico. El sistema republicano, basado en un equilibrio frágil entre senadores y magistrados, dio paso a un régimen de concentración autoritaria. Quizás vale la pena preguntarse, aunque la daga que mató a César fue empuñada en nombre de la libertad, lo que realmente liberó fue el espíritu de un imperio naciente, moldeado por la ambición de un solo hombre. La guerra entre César y Pompeyo inauguró un ciclo sangriento de conflictos internos que atormentaría a Roma por siglos. Solo hay que recordar el año de los 4 emperadores, 69 después de Cristo, cuando, tras la caída de Nerón, varios generales lucharon por el trono. Esta repetición constante de guerras civiles mostró que el verdadero poder estaba en manos de quienes controlaban las legiones, mucho más que en el propio Senado. ¿Te has preguntado por qué Roma no estableció un sistema de sucesión sólido? La falta de leyes claras para elegir al nuevo gobernante dio paso a disputas donde el argumento más convincente era la fuerza militar. Este fenómeno también se repitió durante la crisis del siglo III, 235-284 DC, cuando más de 20 emperadores se sucedieron en solo 50 años. Era una verdadera ruleta rusa política. Estas guerras civiles corroían la estructura del imperio desde adentro, minando sus defensas fronterizas y dificultando proyectos a largo plazo. Mientras los generales libraban batallas por el poder en suelo romano, pueblos bárbaros y otras potencias se fortalecían en las fronteras. Así, este patrón de autodestrucción contribuía al desgaste económico y militar que, siglos más tarde, culminaría en la caída definitiva de Roma en Occidente. El caso de César y Pompeyo solo fue el inicio de una lógica que perduró. ¿La lección? Cuando no hay un mecanismo eficiente para la transición del poder, cada líder se convierte en un potencial dictador o rebelde. Tal vez era inevitable que Roma, al expandirse tanto, acabara siendo víctima de su propia gloria, siempre merced de los próximos generales sedientos de fama y dominio. Desde el momento en que César cruzó el Rubicón, quedó claro que el ejército era la clave para controlar Roma. ¿Sabías que el Senado, muchas veces, se convirtió en mero espectador mientras los generales ambiciosos decidían el rumbo de la política? Este poder de las legiones se hizo evidente en los siglos siguientes, cuando emperadores como Septimio Severo o Diocleciano ascendieron con el masivo apoyo de las tropas. El ejército, que antes era un instrumento de expansión de fronteras, pasó a ser el agente determinante en la elección de quien gobernaría. En varias ocasiones, los soldados depusieron y elevaron emperadores basado en beneficios, promesas de pago o simplemente por preferencia. Esto creó una atmósfera de constante inestabilidad, ya que cualquier comandante exitoso podía autoproclamarse emperador si contaba con el favoritismo de las legiones. Pero no todo se limitó a la violencia. Constantino, por ejemplo, ganó la guerra civil contra Magencio en el 312 después de Cristo y usó su poder militar para oficializar el cristianismo. En este caso, vemos cómo el poder de las tropas pudo influir no solo en la política, sino también en la religión y la cultura de todo el imperio. El mismo patrón que comenzó con César transformó la fe cristiana, antes perseguida, en la base doctrinal del Estado romano. En última instancia, lo que esto revela es que la política romana se volvió rehén de la lógica militar.
Quien controlaba las espadas controlaba las leyes. Y si esto nos parece cruel o equivocado, debemos recordar que este modelo guió la historia de Roma durante siglos, moldeando la forma en que entendemos liderazgo, poder y expansión territorial. Egipto se volvió fundamental para el Imperio Romano tras la muerte de Pompeyo, cuando César intervino en la disputa entre Cleopatra y Ptolomeo XIII. Controlar Egipto significaba asegurar el suministro de trigo para Roma, un factor vital en un mundo donde la escasez de alimentos a menudo resultaban revueltas. ¿Sabías que la provincia egipcia se trataba casi como propiedad personal del emperador, dado su importancia? A lo largo del imperio, cualquier disturbio en Egipto tenía repercusiones inmediatas en el corazón de Roma. La estabilidad política de la provincia era la máxima prioridad para los emperadores, quienes designaban prefectos de confianza para gobernarla. Si este sistema fallaba, la crisis de abastecimiento ponía en riesgo la paz social en la capital. Era como si Egipto fuera el pulmón que oxigenaba la metrópoli, sin el cual todo podría colapsar. Esta dinámica se repitió en otras regiones estratégicas, como Sicilia y el norte de África, confirmando la tendencia iniciada por César de mantener cada provincia bajo un estricto control militar y económico. Así como Pompeyo buscó refugio en Egipto, muchos generales en épocas posteriores buscarían el apoyo de gobernantes locales o la riqueza provincial para financiar sus ambiciones. El poder de Roma, al fin y al cabo, dependía de la suma de todos esos territorios. Por eso, cuando miramos la guerra civil entre César y Pompeyo, vemos que inauguró un estilo de gobernar y conquistar las provincias con un ojo en la política interna y otro en el equilibrio global. Y si bien Egipto fue escenario de traición y asesinato, también se convirtió en la piedra más valiosa en el tablero imperial, comprobando que en Roma, ganar batallas no era suficiente, era necesario ganar en geopolítica. La guerra civil entre César y Pompeyo no solo destruyó la República Romana, mostró que la fuerza militar sería la autoridad suprema detrás de las decisiones políticas en los siglos siguientes. Ese fue el día en que los valores del Senado, tan venerados a lo largo de generaciones, fueron definitivamente aplastados por la realidad de las legiones y el carisma de líderes audaces. Roma no sucumbió de inmediato, pero la República perdió aliento, abriendo el camino para el surgimiento de un imperio sólido y centralizado. Es inevitable preguntarse, ¿habría sobrevivido la República si Pompeyo hubiera ganado, o habría surgido otro general para seguir el mismo camino de poder absoluto? Mientras algunos senadores aún soñaban con la recuperación de las antiguas virtudes, la mayoría ya se doblegaba ante la ambición de un solo hombre. Las reformas de César, y posteriormente de Augusto, sentaron las bases de una nueva era, un régimen que duraría siglos y influiría en el mundo mucho más allá de Roma. Pero el legado de esta guerra no fue solo político. También fue cultural y social, ya que marcó el momento en que Roma comenzó a verse a sí misma como un imperio destinado a gobernar vastos territorios. A partir de ahí, el mito de la invencibilidad romana creció, respaldado por los éxitos militares, pero debilitado por luchas internas cada vez más frenéticas. El final de la República también fue el inicio de una historia llena de conquistas épicas, pero también de intrigas y golpes palaciegos. Ahora, te invitamos a reflexionar, ¿pueden las decisiones de un pequeño grupo siempre cambiar el rumbo de toda una nación? Deja tu opinión en los comentarios y participa en esta discusión. Si este tema despertó tu curiosidad, suscríbete al canal, dale like y comparte este video con amigos y familiares que aman la historia. Sigamos explorando juntos las grandes vueltas del pasado que moldearon el mundo en el que vivimos.